Torreblanca Jazz. Bien, ¿quién mejor hablar de estos asuntos que con la doctora María Marván Laborde? A ver, primero, por partes. ¿Las decisiones del TRIFE son históricas, como nosotros las vemos, doctora? Sobre todo porque fueron muy inesperadas. Y son muy importantes, desde luego. ¿Por qué fueron inesperadas? Porque el asunto de Morón y Salgado Macedonio ya había pasado por el tribunal. Y el tribunal, 15 días o 3 semanas antes, había decidido conscientemente no tomar la decisión porque le parecía que el castigo de quitarles el derecho a la candidatura era muy alto, muy gravoso, a pesar de que la ley no ofrecía ningún tipo de posibilidad de graduar la sanción, como el propio tribunal pidió, y renunció en esa primera ocasión a decidir en plena jurisdicción y lo regresó al INE para que revalorara la falta. El INE, al revalorar la falta, yo supongo, y lo dijo el presidente Vargas, que lo que buscaba el tribunal no era que revalorara la falta, sino que disminuyera la sanción. Pero la orden dice revalorar la falta. Al revalorar la falta, lo que demuestra el INE es que en los dos casos no solo hubo omisión, sino que esta omisión se hizo con dolo y con absoluto desprecio a la autoridad y por lo tanto reitera la sanción. Yo insisto en que no es propiamente una sanción, sino un requisito para poder ser candidato. La forma en la que está redactado en la ley, por eso no acepta gradación, porque se convirtió en requisito el presentar el informe de precampaña, cuestión que con dolo y desprecio a la autoridad no hicieron los candidatos. Dada la discusión de 15 días antes, era esperable, poquito menos de 15 días, mañana van a ser 15 días, era esperable que les regresaran la candidatura. Y sin embargo no fue así. Sin embargo, en la segunda vuelta, vamos a decir, el INE convenció en una ocasión a 5, en la otra a 6 magistrados, de que la falta no tenía otro remedio que ser castigada como fue. La otra decisión que también podemos considerar como histórica, que fue muy interesante porque no pensábamos que fueran a ratificar en todos sus términos la propuesta del INE, esa es un poco más técnica y difícil de explicar. Nuestro sistema electoral tiene un sistema mixto, es decir, al mismo tiempo elegimos diputados de mayoría relativa y de representación proporcional. La representación proporcional se inventa en nuestro país propiamente en 1977 para disminuir la sobrerepresentación del partido mayoritario y darle una mejor representación a las minorías y que el Congreso refleje de mejor manera las preferencias electorales de las y los mexicanos. Por las reglas de coalición, que son sumamente intrincadas y que los partidos políticos, todos, pero especialmente Morena, han aprendido a hacerle fraude a la ley con la ley en la mano, y esto es francamente lamentable, tenemos ahora que los mexicanos en 2018, 44% de mexicanos y mexicanas votaron por Morena, pero tienen más de 62% en la Cámara de Diputados, es decir, 16% de sobrerepresentación a partir de triquiñuelas electorales, pero también ya en el Congreso, donde han ido, pues decía mi abuelita, literalmente jalando agua para su molino. Han ido convenciendo a
a diputados que abandonen las filas de su partido y engrosen las filas de Morena. Y lo que pretenden estas reglas es que al momento de asignar la representación proporcional se respete de manera clara y precisa ese 8% de sobrerepresentación, que es el máximo que permite la Constitución y que hay que decirlo, para un sistema electoral mixto como el nuestro es altísimo. Alemania tiene un sistema electoral mixto muy parecido al nuestro. Les gustaba decir en los 90 que nos habíamos inspirado en el modelo alemán y acepta menos de 2% de sobrerepresentación. En ese sentido fueron tres decisiones muy importantes del tribunal, muy sorpresivas porque venían decidiendo en otra línea, una línea mucho más apegada a los gustos de Morena y al no ir a irritar al presidente. Y pues claro que fueron tres decisiones que molestaron mucho al presidente porque sí contienen directamente el poder de Morena en los tres casos porque habían faltado a la ley o al cumplimiento de la ley. Y qué oportuno y qué claro su punto de vista respecto a estas decisiones históricas. Ahora, la segunda parte es, ¿esperábamos esta decisión pública del presidente de hablar de que están conspirando en contra de la democracia? ¿Estarán conspirando contra la democracia o simplemente se están apegando al derecho y eso puede irritar a algunas personas, doctora? La verdad a mí no me sorprende, no quiero decir que no me enoje y que no me preocupe, pero no me sorprende la retórica del presidente porque ha tenido la misma retórica no solo desde que llegó al poder, sino desde 2006. Él no tiene otra retórica, no le gusta el Instituto Nacional Electoral, ahora ya metió en el mismo saco al tribunal, pero hay que decir, no le gusta cuando toma decisiones que no le convienen a él o a su partido, porque a pesar de que sí hay algunas voces de morenistas que se han atrevido a decir que aún en el 18 hubo fraude, pues claramente acató las decisiones de la autoridad electoral en el 2018 cuando le dio la constancia de mayoría al tribunal y le dijo que él había ganado la presidencia. Claramente acató las decisiones del INE, ya era INE, del INE, cuando le dio el registro como partido político. Entonces, en realidad, pues es un discurso muy inflamatorio, como a él le gusta, profundamente antiinstitucional, profundamente polarizante, porque él realmente ha construido la fuerza de su presidencia en la polarización del discurso, dividiendo a los buenos y a los malos, los que están conmigo, los que están contra mí, las instituciones austeras, que son las mías, las dispendiosas e inútiles, que son todas las demás, las que existían desde antes, y en ese sentido, pues simplemente le sube un grado a este discurso que no deja de ser congruente con su misma forma de hablar y de actuar, porque, digamos, el escalón anterior es igualmente de preocupante. Justamente 4 o 5 días antes tuvimos las decisiones, una semana antes, tuvimos las declaraciones del presidente diciendo que era completamente válido el romper con el orden constitucional para prolongar el mandato del presidente de la Corte, Arturo Saldívar, porque él, como presidente, lo consideraba necesario. Y si él lo consideraba necesario, pasaba a un segundo plano que esto fuera o no fuera constitucional. Es decir,
tenemos una misma lógica de discurso que sí es preocupante, pero no es sorprendente. Son dos cosas diferentes. Sí, tiene usted razón. Ahora, abre puertas. Lo de Arturo Saldívar, lo del ministro Arturo Saldívar, abre puertas, abre la posibilidad de que se abran puertas, abre puertas, abre alternativas que no quisiéramos ver utilizadas y marca posiciones del poder con respecto a la división de poderes. Lo, Ese, lo dice. Esa es la puerta más complicada que está abriendo. La puerta más complicada que está abriendo es a romper no solo con la Constitución, sino que al romper con la Constitución está rompiendo con la división de poderes, porque el poder legislativo, por orden de Palacio, porque pues claramente hemos visto en estos días que esa iniciativa viene de Palacio, no fue una ocurrencia del Verde. Tan Claro. es así que el diputado que la presentó desapareció de la escena pública y quien ha hecho suya el transitorio es la propia presidencia. Desde entre el legislativo y el ejecutivo, con la complicidad de ambos, están rompiendo con el orden del Poder Judicial, metiéndose en el nombramiento, por así decirlo, del presidente de la Corte. Estamos viviendo momentos históricos, doctora, sin lugar a dudas, y creo que, y sin el ánimo de caer en el falso halago, es más fácil enfrentarlos cuando se tiene la alternativa de poder escuchar puntos de vista que nos facilitan el poder entender los momentos históricos que estamos viviendo. Yo, como siempre, le agradezco infinitamente que tengan la gentileza de ayudarnos a entender lo que estamos viviendo y las consecuencias que puede acarrear para el futuro de este país, que usted, un servidor y el público queremos mucho y no queremos que le vaya mal. Muchas gracias, doctora. Como siempre, esta es su casa. La agradecida soy yo. Buenos días a usted y por supuesto a su público tan madrugador. Muchas gracias. Bueno, contando con usted, que es un privilegio para nosotros el tener la posibilidad de iniciar el día bien con posiciones y argumentos y reflexiones claras. Muchas gracias, doctora. Como siempre, aquí se le aprecia mucho.